Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. En este video vamos a analizar y describir Bailarines de Delfos, una obra del compositor Claude Debussy muy interesante, extremadamente compleja y una pieza de arte total. En cuanto a nuestra descripción y análisis propiamente en el video, vamos a encontrarnos con tres etapas. Una primera etapa donde vamos a hablar del contexto de la obra, el compositor, algunos conceptos generales a entender antes de entrar en el segundo bloque de análisis netamente puro. Y un tercer bloque justamente conclusivo para hablar sobre algunos temas, discutir sobre otros y realizar un pequeño foro de discusión. Es muy importante esto. Así que sin más preámbulo vamos a comenzar. Bien, en cuanto a lo que habla del contexto de la obra en sí, como ya hablamos, Bailarines de Delfos es una obra del compositor francés Claude Debussy, que pertenece al libro 1 y es el preludio número 1. Es decir, que con esta obra comienza o da apertura el libro 1 de Preludios. Es una obra de composición más o menos de entre finales de 1909 y principios de 1910. Eh, Debussy se inspiró, digamos, en la escultura del templo de Apolo, en Delfos, donde se encuentran unos pequeños bailarines. Por lo tanto, toma esta escultura como medio de inspiración para componer esta obra. Es un tema recurrente, digamos. En Debussy encontramos una constante inspiración de la antigüedad o de la mitología. Justamente esto lo vamos a encontrar en obras como Preludio de la siesta de un fauno, canciones de Bilitis, danza para arpa, siringa, todo esto con temas justamente mitológicos, que tienen que ver con los griegos y demás. Entonces, es una obra o una inspiración para Debussy muy recurrente en todos sus trabajos. En cuanto a la pieza en sí, podemos hablar de una descripción formal general, es decir, es una forma ternaria con A1 y B. ¿Qué quiere decir ternario? Justamente que consta de tres secciones o tres partes, por así decirlo, o la obra se encuentra dividida en tres partes. La primera sección va desde el compás 1 al compás 10, segunda sección del 11 al 20 y la tercera del 21 al 31. Esto es importante remarcarlo porque entendemos que las tres secciones justamente son proporcionales, es decir, que son exactamente idénticas en cuanto a la duración y a la cantidad de compases que pueden tener. Entonces, esto es muy interesante porque justamente Debussy lo que plantea es una relación igual para las tres secciones, es decir, no hay ninguna más importante o más trabajada que la anterior, o sea, más desarrollada en cuestión temporal, ¿no? La primera sección, tonalmente o armónicamente, podemos hablar de que nos encontramos en un si bemol mayor, la segunda en un fa mayor, fa menor, que eso lo vamos a discutir, y un retorno a si bemol mayor. Ese sería el arco armónico general de lo que es la pieza, de un primero a la dominante, de la tónica a la dominante y de la dominante hacia la tónica. Y también algo importante a destacar es que, bueno, que Debussy era un admirador ferviente de Erik Satie. Entonces, en el compás 21-24 hay un pequeño homenaje, digamos, a la música de Erik Satie. Erik Satie también un compositor francés muy importante. Muy bien. Antes de pasar al segundo bloque de este video, donde hablaremos con mayor propiedad de lo que es el análisis musical, es necesario tener algunos conceptos claros para poder entendernos y poder de alguna manera comprender, digamos, la profundidad del análisis. En esta idea, uno de los primeros conceptos es la idea de montaje. ¿Qué quiere decir la idea de montaje? Quiere decir cómo el compositor ha dispuesto los elementos a lo largo del discurso para que se encuentren en determinado momento y en determinado lugar. Es como la idea de montaje de la música cinematográfica. Es decir, yo pongo primero un elemento A, después va a ir un elemento B, un elemento C, o en fin. Es decir, cómo el compositor organiza y distribuye el discurso musical.
Justamente en Debussy es muy interesante porque mucha de su música es monotemática, es decir, desde el primer elemento va a devenir el resto de la música. Entonces, es muy interesante eso. Después, otro concepto muy importante es el tema de variaciones o variación, que es que yo una vez presentado un elemento A, cuando vuelvo a presentarlo, cuando vuelve a aparecer, se encuentra muy similar, pero no es exactamente igual. ¿Qué quiere decir esto? Con estos ejemplos, más o menos, yo voy a tratar eh, de ilustrar de una mejor manera los conceptos por ahí de variaciones, mutaciones y transformaciones. Por ejemplo, la idea de la huella dactilar o huella digital o la cebra, que si bien a simple vista nosotros vemos que es exactamente igual una de otra, si analizamos a profundidad nos vamos a dar cuenta de las sutiles diferencias entre una y otra. Es decir, no existen grandes cambios, por así decirlo. Bien, el siguiente concepto es el concepto de mutaciones. Este concepto es muy interesante porque es la unión de dos elementos, que sé yo, A y B, y la conformación de un nuevo elemento que sería un elemento AB. ¿Qué quiere decir? Que si yo junto un elemento A y el elemento B, no voy a tener un elemento C, un elemento nuevo, sino de que el elemento A va a continuar manteniendo sus características y el elemento B también va a continuar manteniendo sus características y va a formar un elemento AB, donde encontramos muy marcados o delimitados tales elementos de A y tales elementos de B. Esto para ilustrarnos puede ser la idea de Minotauro, ¿no? Ese hombre, centauro, o esa idea de sirena, ¿no? Esa mujer que es pez. Entonces es muy interesante, ¿no? Cómo encontramos estos dos elementos conformados en uno solo. Y por último es la idea de transformaciones. La transformación o transformaciones tiene que ver justamente del paso de un elemento A, por así decirlo, y encontramos un elemento C, que si bien nosotros a simple vista cuando encontramos el elemento C, no encontramos una relación directa con A muy clara, pero si encontramos a lo largo del discurso vamos a ver esa transformación desde A a C. Es decir, es una transformación como progresiva en el tiempo y que cuando encontramos a C no reconocemos A, pero ha habido un trabajo muy importante a lo largo del discurso y que sí podemos después, a una manera muy profunda, encontrar que comparten ciertas características. Es como esta idea de oruga mariposa, que si nosotros vemos una mariposa quizás nunca nos imaginábamos que antes eso fue una oruga o que una oruga pueda transformarse en una mariposa. Bien, con estos cuatro conceptos vamos a analizar y vamos a pasar al segundo bloque, que es meramente analítico, donde vamos a explicar por ahí el arco armónico, algunas cuestiones de la textura, los elementos, diferentes estratos, cómo ha tratado Debussy propiamente la música. Así que, muy bien, vamos a continuar con el segundo bloque.